Bienvenidos a un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces se vive en silencio, que duele, que genera miedo, culpa e incluso inseguridad, pero del que necesitamos hablar más, el abuso y la violencia laboral, que enfrentan muchas mujeres durante la maternidad y obviamente en el antes y en el después. Así es, mi Patti. Convertirse en mamá ya es algo que implica una transformación enorme en todos los aspectos de la vida. Pero lamentablemente muchas mujeres, además de adaptarse a una nueva etapa, tienen que enfrentarse a comentarios, presiones, discriminaciones e incluso vulneraciones de sus derechos dentro de su aspecto de trabajo y vida laboral. Y aunque a veces estas situaciones parecen aisladas, la realidad es que son mucho más frecuentes de lo que imaginamos. Por eso, hoy quisimos abrir este espacio para escuchar historias reales, historias que pueden ayudar a otras mujeres a identificar señales de alerta y a saber que no están solas. Por eso el día de hoy nos acompañan Jenny y Tati, dos mamás maravillosas que han decidido abrir su corazón y compartir esas experiencias muy personales. Les agradecemos profundamente por su valentía, porque sabemos que recordar y contar estos procesos no siempre es fácil. Queremos que este episodio sea un espacio de reflexión, de apoyo y también de mucho aprendizaje, porque cuando una mujer conoce sus derechos y escucha otras historias, tiene más herramientas para protegerse y tomar decisiones informadas. Como siempre lo hemos dicho, una mujer informada es una mujer empoderada. Así que gracias por acompañarnos. Prepárense para una conversación sincera, humana y muy necesaria. Gracias una vez más, Tati y Gene, por acompañarnos este día, sobre todo por contarnos esas historias que van a hacer que muchas mamás sepan por lo que están viviendo. Este silencio que muchas de nosotras mantenemos durante esta etapa hacen que más mujeres puedan ser violentadas en este aspecto. Quisiéramos empezar con Tati para que nos cuentes un poquito sobre ti y ya sé qué tiempo fue tu proceso. ¿Qué tal? Muchas gracias por la apertura. Bueno, espero que mi experiencia más que todo sirva para, como ustedes dijeron, que las mamás, si le llega a pasar eso en un punto, sepan, porque a veces hay mucho desconocimiento de todo lo que respecta a la maternidad. Bueno, mi nombre es Tatiana, actualmente tengo 31 años, soy de profesión ingeniera ambiental y tengo un bebé que ya no es tan bebé de 2 años 9 meses. Soy mamá autónoma, mamá soltera, como muchos le dicen. Yo me separé al año de edad de mi hijo, del papá de él, y bueno, desde ese momento he visto por ver económicamente para mi hijo, no la parte emocional, todo principalmente ha caído pues sobre mí. Y afortunadamente tengo la ayuda de mi mamá, que también es mamá soltera, entonces somos las dos con mi hijo. Bueno, pues esta aventura de la maternidad empezó fuerte desde que me embaracé. Ahí fue la primera experiencia no tan agradable que tuve con esta parte del mundo laboral, porque, bueno, yo soy como de profesión ingeniera ambiental, entonces mi carrera generalmente tiene trabajos fuera de la ciudad. Entonces yo en ese momento que me quedé embarazada, trabajaba en campo, literalmente metida en la montaña, en un campamento en jornadas 22/8. En este campamento yo le conocí al papá de mi hijo. Eh, bueno, cabe recalcar que cuando empezamos la relación, bueno, sí hablamos con nuestros jefes y todo, o sea, lo informamos, ¿no? Para que todo se lleve de la mejor manera, porque ya es un poco como que delicado ya tener a veces pareja o relaciones dentro del trabajo. Todo se llevaba bien. Y bueno, pues yo me quedé embarazada y en realidad yo sí sentí que desde que me quedé embarazada, sí hubo un cambio en tal vez en las actitudes o en comportamiento que mis compañeros tuvieron conmigo. Más que todo porque mi trabajo era, como les digo, era metido en campo y era donde había muchos hombres, jornadas, entonces sí era un poco complicada esa parte. Yo tuve un embarazo de alto riesgo.
en el primer trimestre tuve una amenaza de aborto. Y bueno, como ya el trabajo tenía este riesgo, yo obviamente puse en conocimiento de mis jefes, de todo el personal que estaba sobre mí, para ver cómo me pueden ayudar, porque justo en la misma época que yo me quedé embarazada, hubo otra chica que también se quedó embarazada de mi mismo departamento. Pero a esta chica, afortunadamente sí le pudieron brindar las condiciones seguras para que pueda llevar a cabo su embarazo, como por ejemplo reubicándole de área. Entonces a ella sí le llevaron a trabajar en oficinas, como quien dice. Tati, yo quería justo como preguntarte una cosa que muchas mamás mencionan en cuanto a que cuando te hacen una entrevista de trabajo, específicamente como en tu profesión, porque si bien es cierto, no es que no existan mujeres, pero existen más hombres, siempre te preguntan como ¿vas a pensar tener hijos? ¿Cuándo vas a pensar tener hijos? O sea, te hacen preguntas súper incómodas que yo no pienso que le preguntan a los hombres. Normalmente hacían como justo este cuestionamiento que cuando te hacen una entrevista de trabajo a la mujer le preguntan muchas cosas que al hombre no, como ¿cuándo piensas ser mamá? ¿Piensas ser mamá o nunca piensas ser mamá? O sea, ese como que la primera pregunta o que si tienes pareja, si tienes familia, o sea, no sé qué tan cierto es que hay este cuestionamiento desde que te hacen la entrevista para poder darte el trabajo o realmente no es como tan real que esto suceda. Bueno, Pati, yo lo hablo desde mi experiencia todo, ¿no? En realidad sí, ¿qué será? Un 70% de las entrevistas a las que he ido, siempre es esa pregunta de actualmente tu estado civil, hijos a futuro. Eso era antes, ¿no? Ahorita que ya soy mamá, incluso me han preguntado si tengo puesto algún método de anticoncepción, literal. Ajá, me preguntaron hace unos 2 meses tuve esa entrevista y me preguntaron eso, si tenía puesto algún método de anticoncepción. Entonces es súper incómodo y es como que, o sea, de ley te enfrentas a eso. O sea, son cosas que nadie te dice por el simple hecho de ser mujer, porque no tienes que ser mamá para que te hagan ese tipo de preguntas de cuándo vas a tener hijos, con quién les dejarías o te vas a casar. O sea, solo con ser mujer te hacen esas preguntas, pero si eres mamá, o sea, el filtro es súper más minucioso, como quien diría. Dios santo. Creo que este episodio va a ser un poco fuerte. Y bueno, obviamente este episodio va a ser acompañado también con un refuerzo de un próximo episodio con una abogada que va a hablar sobre este tema también. Para seguir con esto, me gustaría, Gene, que nos cuentes un poco tu historia y después Tati nos siga compartiendo un poco más de su experiencia. No, buenas noches, muchas gracias porque en realidad espacios como estos para las mamás comunes y corrientes que vamos por la vida trabajando, pues no hay muchos, ¿no? No hay muchos, hay que ser realistas y pues no hay muchos. Les cuento, yo llegué a la empresa donde todavía trabajo hace 3 años. Yo entré como backup. Soy enfermera de profesión, pero pues la necesidad y la falta de trabajo me hicieron llegar a la empresa siendo backup. Cubría los espacios vacíos en farmacias de una cadena conocida, de las personas que salían de vacaciones, las chicas y los chicos. Trabajé así durante 2 años, pero la empresa cuando cubres un cierto tiempo de trabajo te obliga a dar unas pruebas para que te asignen una farmacia donde tú puedas estar fija. Entonces, pasé la prueba y me asignaron una farmacia que está en toda la Brasil, cerca del Hospital Los Andes y bajo el barrio Quito Tenis, que es un barrio pues que es concurrido, está frente a Los Andes. Era difícil, es una farmacia difícil, es una farmacia cansada, pero es importante que sepan esto porque durante este tiempo que yo entré a ser parte fija de la farmacia, tuve una mala administradora. Esta administradora estuvo robando durante mucho tiempo. En los 8 años que llevaba la farmacia en el mismo sitio, nunca tuvieron una auditoría. Y por cosas de la vida, después de 15 días que yo llegué a la farmacia, se dieron cuenta que ella estaba robando, empezaron a poner quejas mis compañeros de que estaba robando, se hizo un robo de $7,000 durante estos 8 años y nunca nadie se dio cuenta, no sé cómo no se dieron cuenta. Y justo en ese tiempo yo me enteré que estaba embarazada. Entonces yo
apenas me enteré, hice la notificación a la empresa para que sepan que estaba embarazada con un certificado médico del IES, de un médico particular y todo. Hicimos la entrega de los papeles como corresponde, pero aún así, este, formamos parte del mismo personal de las auditorías que se hacían en ese tiempo. Entonces era tú, entras a las 12 de la noche, te quedas hasta las 8 de la mañana, entras a las 8 de la mañana, entras y sales a las 4 de la tarde, entras a las 4, sales a las 12. El horario de 8 a 12 de la noche era un horario normal, o sea, era un horario que cubríamos todos y en horario rotativo. Pero durante el tema de las auditorías entraba a las 12 de la noche y se salía a las 8 de la mañana. En ese tiempo yo tuve una amenaza de aborto porque, por supuesto, pasas despierta toda la noche, parada toda la noche, contando medicina, buscando, tratando de encontrar. Era súper difícil, súper difícil. Cuando hice la notificación de esto que estaba pasando en el trabajo, pues me dijeron nosotros no podemos hacer nada porque no, o sea, no podemos hacer nada. Tenemos un médico general que es el que se encarga del departamento médico en la empresa, pero si su ginecólogo le dice vaya a descansar, entonces pues vaya a descanse. Pues ni modo, porque la empresa no puede hacer mayor cosa. Fue bastante triste durante todo ese tiempo porque yo, claro, descansé 15 días, se logró, pero no teníamos. Desde ahí nos dimos cuenta pues que no íbamos a tener consideración ni empatía ni nada de parte de la empresa, porque cuando me reintegré a las actividades de la empresa, pues las cosas no cambiaron mucho. Dime, Paz. O sea, la verdad, no sé, no, yo me pongo en tus zapatos y un poco digo, a ver, yo puedo entender que haya un horario rotativo, que los demás somos simples mortales que también estamos cansados, pero una mamá gestando obviamente está mucho más cansada porque lleva en sí a un ser humano. Entonces, no sé, pero me parece que es parte de la empatía que pueden tener los demás de tal vez como ponerse de acuerdo y cambiarte a un horario que sea mucho más fácil para ti, por lo menos los primeros meses que estás gestando, luego que falta full, o sea, son 10 meses que estás gestando, por lo menos cuando estás mucho más cansada, cuando es mucho más difícil, no entiendo por qué no puede haber como esta empatía desde recursos humanos, porque en realidad debería ser así, de recursos humanos en decir, ok, tampoco esta señora está enferma, porque no estás, pero sí estás en una condición distinta. Entonces, tener un trabajo así de fuerte, que lo mismo le pasaba a Tati, me parece una locura. O sea, ¿por qué no nos ponemos en los zapatos de esta mamá por un tiempito nada más? O sea, por un rato y vemos que no está en la misma capacidad nuestra, que no estamos gestando a nadie. Entonces, ¿por qué no podemos un poco dialogar, ponernos de acuerdo y apoyarle por un tiempo? O sea, ¿por qué no usar esa empatía que es tan necesaria en la gestación? Sí, o sea, fue difícil porque yo en este tiempo hice la solicitud a la empresa y les dije, por favor, cámbienme de farmacia donde haya un horario más reducido, donde no tenga que hacer los turnos hasta tan tarde, porque cuando salía a las 12 de la noche en el recorrido yo me iba con 10 personas en el bus y era casi de las últimas en quedarme. Llegaba cerca de la 1:30 y tanto de la mañana a la casa. Y a veces al otro día tenía que entrar a las 8 de la mañana y tenía que levantarme y seguir con mi turno. Pero la única persona que se acercó a hablar conmigo no tenía nada que ver con recursos humanos. Él me dijo, no te puedo cambiar de farmacia, porque si te cambio de farmacia y tú faltas y te pasa algo, no voy a tener quien te cubra, entonces te tienes que quedar aquí. Que fue una cosa horrible, porque pues yo me imaginé que el día que él me fue a ver me iba a decir, sabes que sí entendemos, o sea, podemos asignarte una farmacia más pequeña, porque la farmacia donde yo estaba es enorme, o sea, el trabajo parece por así, o sea, superficialmente uno pues va a la farmacia y no se imagina todo lo que hay que hacer, pero tú eres el dueño de una percha, o sea, fórmulas pañales, tú limpias, tú pones precios, tú tienes que abastecer, tú tienes que hacer tu propio inventario todos los días, te encargas de llegar la medicina, tú ingresas, tú perchas, si tienes que subirte, pues en las gradillas, yo, al menos a mí, o sea, nunca me dijeron, Génesis, mire, está corriendo riesgo, o sea, era no, la administradora de la farmacia era, te tienes que subir porque es tu percha y tú tienes que hacer.
Entonces me subía en las gradillas hasta el final, casi hasta el final del embarazo, que fue hasta donde llegué y te agachas y todo. O sea, es duro, es difícil. Qué loco lo que dices, la administradora, la. Y casi siempre este abuso, de lo que yo he conversado igual con las mamás de mis pacientes, el abuso se da por muchas mujeres. Y es una pena porque definitivamente las mujeres somos menos empáticas aún con las otras mujeres, sin ponernos jamás en los zapatos de la otra y ver más allá de que, sí, ahorita esta mujer está embarazada y quizás mañana sea yo. Podrían pensar en eso y decir, bueno, mañana voy a estar yo también embarazada y ojalá, gracias a mí, hayan creado una ley que ampare a esta mujer embarazada. Pero son muy pocas las empresas que toman este ejemplo y esto que te pasó a ti como para respaldar al resto de mujeres. Y de verdad que yo más he escuchado el abuso laboral justamente de parte de las mujeres con mujeres que de hombre. He escuchado, por ejemplo, que el jefe fue más empático y le decía, ay, qué pena, de verdad quisiera ayudarte, pero no sé cómo porque yo no soy de recursos o yo no soy el gerente y que más bien se cubren entre colegas, entre compañeros, que con el tema administrativo. De verdad que me parece el colmo que en una empresa tan grande, porque no es una empresa pequeña la que estamos hablando, no se pueda dar ese movimiento a otra farmacia, ¿no? Como tú dices, a una farmacia en donde no haya horarios rotativos, que no se acerca a un hospital en donde tiene que estar 24 horas abierto, sino a una que sea más pequeña. Igual, siempre hay dos o tres más, nunca estás sola en una de las farmacias, por más farmacia pequeña que sea. Entonces es simplemente ese hecho de no ser empático y de no apoyar al prójimo. Yo sí creo que vivimos, como decía Patti, en un mundo bastante egoísta, que dejamos de pensar en el resto. Y se ven cosas simples, ¿no? Como el manejar. ¿Quién te da el paso? Muchas veces, por ejemplo, cuando yo manejo, casi nunca me da el paso una mujer. Y eso que yo siempre les digo a mis hijos que yo hago así, "Denme un pasito, por favor", y le hago todas las señas de la vida. Y no, es como que aceleran con más ganas, así, ¿no? Como que me quisieran chocar. Y eso sí deberíamos cambiar. Por eso hemos creado también este podcast con Patty, porque la maternidad es súper dura en todos los aspectos. La maternidad es un cambio de 360 80 grados, o sea, es más allá de lo que uno cree que va a pasar. Y muchas cosas no las hablamos, muchas cosas las callamos. Decimos, bueno, si hablo, me van a votar y ¿qué voy a hacer? O si comparto esto, capaz se entere el jefe y termino yo mal. Pero no se trata solo de eso, se trata también de ser empáticos, de apoyar al que está al lado cuando lo necesita. Y lamentablemente vivimos eso. Me encantó lo que dijo Gene, de que hemos invitado a mamás mortales. Todas las mamás somos mortales. Todas las mamás estamos listas para contar nuestras historias y me encanta mucho que ustedes estén aquí el día de hoy, que se hayan dado este tiempo de no dormir y acompañarnos a nosotros con sus historias, porque también lo que me decía Tati, la verdad me duele el corazón increíblemente que tengas que sentirte cuestionada porque te cuidas o no y con qué anticonceptivos estás cuidándote, con derecho de quién te hacen una entrevista de esa manera. Yo no sé, pero realmente nosotros hemos hecho cambios súper fuertes en cuanto a muchos cambios en cuanto a la maternidad, en el tema de los bancos de leche, de todas estas cosas. Nosotros nos hemos movido muchísimo en hacer petitorios y cosas que cambien un poco la realidad de las mujeres. Y en este caso, yo creo que con Majo igual seguiremos trabajando para que esto suceda, porque me parece terrible que uno tenga que ir a una entrevista de trabajo y sentirse así de incómoda, porque sé que a los hombres no les preguntarían algo así. Entonces, creo que tenemos que tener un poco más de cuidado, empresas que nos estén escuchando, en hacer ese tipo de comentarios cuando vamos a entrevistar a una mujer.
En este caso, nos gustaría igual, mi Tati, que sigas un poco contándonos tu historia y después continuamos con Gene para traumarnos un poquito más y creo que sulfurarnos un poco más porque yo soy súper apasionada y me duele el corazón solo de escucharles lo que ustedes tuvieron que vivir. Sí, están heavy las historias para qué. A ver, bueno, entonces, obviamente no, bueno, no me reubicaron a nada de trabajo administrativo ni nada, entonces me dejaron en el campamento, pero mi trabajo era de alto riesgo porque había riesgos de caídas, yo trabajaba con químicos, había emisiones del ambiente, trabajaba con cianuro, ácido nítrico, ácido sulfúrico, entonces tenía que hacer ese trabajo de fuerza, o sea, mi trabajo era muy amplio allá en campo, entonces obviamente tú como mamá primeriza tienes miedo hasta de lo que comes, no sabes cómo manejarlo, o sea, hasta de la ropa, ¿será que el jean me queda muy apretado? ¿Será que o sea, es un montón de dudas que tú tienes. Me imagino que en el segundo es menos, no tengo otro hijo, pero como mamá primeriza es como que yo tenía full dudas y tenía full miedo. Entonces, obviamente yo dije, ya, ojalá ya me ayuden, me reubiquen. Y no, y en realidad me senté aislada. Lo que hicieron fue que me quedé encerrada en mi cuarto porque yo vivía ahí dentro del campamento. Entonces me quedé haciendo como que home office desde mi cuartito. Pero poco a poco sentí que ya ni siquiera a veces me preguntaban cómo va esto, avanzaste esto. Era como que, entonces yo hincaba, que qué va a pasar, si me van a reubicar, que esto, que el otro. Y bueno, mi jefe directa me decía que todavía está manejando eso, que no sabe, qué me va a decir. Y así se pasó mi jornada de 22 días. No hicieron nada, absolutamente nada. Y al final me dijeron, ¿sabes qué? En el pueblito hay una casa donde están estos chicos, anda allá hasta que definamos qué hacer. Y creo que la última semana de mi jornada la pasé en esa casita, que igual prácticamente pasaba ahí encerrada ya de mi trabajo, ya ni me preguntaban si estaba avanzando, si no. Y era súper feo porque yo decía, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Por qué no dicen nada? ¿Cómo es que? O sea, no sé si fue malo o bueno que al mismo momento que me quedé embarazada, la otra chica también estaba embarazada porque yo veía el trato que tenían con ella y veía el trato que tenían conmigo. Y decía, pero estamos las dos en la misma condición, ¿por qué ella sí, por qué yo no? Me acuerdo que una de mis compañeras del trabajo, ella que vivía igual en el pueblito, ella me dio ayuda, o sea, me daba mucho apoyo emocional, incluso me compró un vestido, me dijo, ten para que estés fresca en este calor, me llevó a su casa a comer. Igual el papá de mi hijo, que también hacía jornadas por ahí, en un campamento cercano, bajaba al pueblo y me decía, ¿y ahora qué hacemos? Es que no dicen nada, estoy enojado, y hablé con este hijo y hablé con acá, pero no dicen nada. A la final me fui a Quito, porque yo, bueno, he vivido siempre en Quito, me vine acá a Quito ya me hice ver con el ginecólogo y tenía un desprendimiento de placenta que me generó una amenaza de aborto. Entonces el doctor me dijo como que no, tienes que quedarte quieta, instrucciones, descansa, reposo, ten certificado, 15 días creo que era. Yo mandé el certificado esperando a que con ese certificado de amenaza de aborto hagan algo al respecto, pero no, me dijeron descansa y al regreso vienes y subes al campamento de acá y ahí te evaluamos. Y, o sea, incluso para llegar al campamento yo tenía que coger ranchera y era como una hora de viaje en un camino de cuarto orden que era full sinuoso, o sea, el viaje viajezote. Y yo tenía mucho miedo. Igual me hablaron con el médico ocupacional, dijo que no, que igual que está evaluando, que él considera que no hay riesgo, o sea, mal, 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 mal. Teníamos miedo aparte de que como mi esposo, bueno, mi ex trabajaba ahí también, de que como no podían hacerme nada a mí porque como estaba embarazada, tal vez tomen represalias con él y tal vez lo despidan o algo. Y él ganaba más que yo. Entonces dijimos, no, o sea, en tal caso, mejor renuncio, porque a que yo al final no sé qué va a pasar después de mi embarazo, si voy a volver o sea, como después de 3 meses de lactancia, de permiso, voy a volver a jornadas 22/8 y mi bebé chiquitito. O sea, dije, no sé qué va a pasar conmigo. Mejor yo renuncio y tú sigue manteniendo el trabajo, que al final tú ganas un poco más y nos va a servir eso antes de que te hagan algo o algo. Y así fue como que terminé renunciando, por miedo, porque no sabía qué hacer, no sabía, no sabía. Renuncié, afortunadamente yo creo que todo pasa por algo, porque poco después de eso me diagnosticaron preeclampsia. Entonces yo no me imagino una preeclampsia en campamento y en esa modalidad de trabajo, o sea, no me imagino. Pues sí, como yo le decía a Tati, la verdad, ay, no sé, no logro entender
no sé de qué dependa el que tú logres ponerte en los zapatos del otro y entender un poco, porque como hablábamos tras bastidores, no importa si es que nunca vas a ser mamá. O sea, yo también puedo decidir no ser mamá nunca. Decidí no serlo. Pero aunque yo haya decidido no serlo, tuve una mamá. Y me puedo poner a entender un poco que mi mamá la debe haber pasado mal. Si tenía que trabajar y tenía una jefa que no era empática y le decía, súbete a la escalera, haz de esto, bájate. Porque no, como mencioné antes, o sea, no estoy diciendo que la mamá embarazada esté enferma y no pueda hacer cosas, pero sí hay ciertas limitaciones que tiene que tener para no exponerse, como Tati menciona, o sea, llegar a tener un desprendimiento de placenta es por el esfuerzo que hizo esta mamá tan fuerte que siguió haciéndolo como que no estuviera embarazada. El que, el de que Gene también se suba, se baje, vaya, llegue a casa a la 1 de la mañana, o sea, es que yo no entiendo. No logro entender por qué no podemos ponernos en sus zapatos un ratito nada más y ver cómo nos podríamos sentir si nos trataran igual. Me da un poco de una sensación de impotencia cuando Tati menciona que teníamos otra compañera de trabajo que estaba embarazada. Y claro, la conclusión más cercana es que, claro, esta persona tenía más influencias, tenía palancas y pues obviamente tenía que ser tratada distinto. ¿Por qué? O sea, ¿con qué derecho las personas son tratadas diferente? Y bueno, eso es un mal que tenemos en nuestra sociedad, sobre todo, específicamente, no vamos a hablar de otros países, porque creo que esto es común en muchos países, pero esta forma distinta de tratar cuando tienes palancas, porque cuando no tienes no te paran bola jamás. No sé, me parece tan frustrante para la mujer el sentirse de esa manera y el también entiendo la frustración que debes de haber tenido tú, Tati, de dejar tu trabajo y de esa incertidumbre de y ahora, si bien es cierto, estoy dejando mi trabajo en manos del papá de mi guagua para que abastezca a esta familia, pero a la final, como tú mencionabas al principio, tú no estás con él ahora. Entonces siento que también tú debes cuestionarte mucho si fue la mejor decisión y muchas cosas, pero no deberíamos vivir así. O sea, no sé, me parece muy injusto. Me parece muy injusto. Sí, en realidad que sí, sí es complicado y justamente lo que tú decías, Patti, a veces, por ejemplo, yo no, o sea, porque no era culpa tampoco de la otra chica que estaba embarazada, sino era del entorno y de los superiores, porque después cuando mi bebé ya tuvo 3 meses de nacido, mi ex jefa de ese trabajo se acercó, hablamos conmigo y me pidió disculpas, o sea, muy humana ella me pidió disculpas, me dijo, ¿sabes qué pasó esto? Yo no pude ayudarte porque estaba atada de manos, porque mi superior, la jefa de ella, no quiso. O sea, no le simpatizaba, no quiso. Entonces, así tuvo que ser. Lastimosamente, a veces así. Bueno, y creo que eso es lo que, o sea, nadie te cuenta esto de la maternidad porque igual, o sea, tiene tantas cosas por descubrir, bonitas, no tan bonitas, interesantes, pero esas cosas justamente son las que te hacen más fuerte y no sé, te dejan súper resiliente ante lo que después se viene, porque después la maternidad es una historia que tiene un montón de cosas bonitas y no tan bonitas, pero te hacen fuerte. Pues sí, muchas gracias, Tati, por esa fortaleza que denotas y pues obviamente como ya hablamos en un podcast pasado sobre las mamás solteras, yo la verdad siento un orgullo, pero infinito, para esas mamás. O sea, definitivamente por todas las mamás, más las solteras porque la verdad es duro, criar un bebé sola es muy difícil, pero todas las mamás son unas guerreras, la verdad. O sea, la verdad, el hecho de parirles a los guaguas, gestarles 10 meses, trabajar en casa, La trabajar lactancia, en el trabajo, o sea, la verdad la mujer es lo máximo. No estoy diciendo que el hombre no lo sea, porque también tienen como sus atributos positivos, definitivamente, pero estoy muy orgullosa de ser mujer. Me parece bien duro también serlo, porque hablando en estos temas específicos que hemos estado conversando en esta noche con ustedes dos, sí es como muy frustrante ser mujer también, porque vemos esa diferencia tan abismal que tenemos entre los hombres y las mujeres y el trato tan agresivo verbal, un pasivo agresivo cuando te preguntan ciertas cosas
que uno piensa que solamente se puede dar en los chistes de las películas, pero es en la realidad también. Entonces, qué difícil tener como que vivir estos episodios tan fuertes, tan discriminatorios, no sé, me frustra un poco. Como dijo Patti, el que tiene padrinos se bautiza, ¿no? Y lamentablemente es así en muchas circunstancias, más aún en esta. Pero aparte de eso, yo sí creo y siento que obviamente tuvo un peso también el que encima tu pareja era de ahí, que es algo que a las empresas les molesta profundamente, justamente por esto, ¿no? Porque a la final, algún rato, aunque sea 15 días, tu pareja iba a dejar de trabajar, tú los 3 meses, entonces es como vamos a tener dos huecos que cubrir y laboralmente es algo que no lo aceptan, les molesta. Y yo creo que si algo nos dejó la pandemia es justo esto de poder darnos otra forma, un giro al trabajo, que lo podamos hacer un poco más llevadero para las personas que necesitamos, para una mamá que ya no puede ir a trabajar porque le cuesta mucho. Creo que sí nos dejó eso la pandemia, no sé, en el tema de la farmacia, Gene, quizás si te movían y te ponían en algo tipo call center para recibir los pedidos y poder gestionar, algo que sea más tranquilo, así sea 24 horas, pero en tu casa quieta y tranquila y que sea un horario rotativo, o sea, buscar estrategias creo que es algo que sí nos dejó la pandemia, porque aprendimos a trabajar todos desde la casa encerrados en cuatro paredes y así lo hacíamos y seguíamos siendo muy buenos en lo que estábamos haciendo. Las farmacias todas se transformaron y desde ahí apareció mucho más los delivery y atrás de esos pedidos había alguien. No todo era robot, no todo era IA, éramos personas que estábamos atrás de estos temas. Y lo mismo creo que podía pasar contigo, pero lamentablemente eh, no estamos preparados para los desafíos que nos pone la vida, pero como mamás, yo creo que, como dice Patti, somos unas guerreras. Más aún sin matarla sola, sí, lo hemos conversado y digo, que heavy, yo, gracias a Dios, me mantengo con mi esposo y sí hace que sea más fácil. Sin embargo, hay muchas cosas que va a caer siempre sobre mamá, porque sin una mamá, no sé, puede faltar. Hasta las uñas de los niños pueden ir largas, así de fácil a la escuela y todo, o sea, cosas tan chiquitas que uno dice, y como no se dio cuenta es porque tal vez una mamá no estaba ahí, pero sí quisiera que nos cuenten un poquito de qué hubieran querido ustedes decir y hacer, qué callaron, porque eso que callaron es lo que deben estar callando muchas mujeres. Si ustedes pudieran retroceder el tiempo y decir, voy a ser más fuerte, porque la maternidad nos enseña eso, ¿no? A ser más fuertes. Y muchas veces sí pensamos y decimos, qué loca, yo cómo me dejé pisotear así. Le hubiera dicho tales cosas o hubiera tratado de modificar esto. Sí quisiera que nos cuenten un poquito, Gene, qué hubieras querido cambiar, qué hubieras querido decir y qué te callaste en ese momento. Saben que les cuento que en el tema de mi trabajo era muy difícil y a mí me habría encantado haberme podido defender por mí sola y no tener que haber dependido de la administradora para que ella ponga en conocimiento que Génesis está enferma, para que Recursos Humanos se entere y recién empiecen a gestionar un reemplazo. Me habría encantado a mí misma poder presentarme en las oficinas y decirles, estoy embarazada porque necesito que me hagan un seguimiento desde el departamento médico y no hubiera tenido que Matías hubiera nacido prematuro, Matías nació prematuro, hubiera estado yo mejor alimentada, de pronto hubiera podido descansar un poco más. Eh, Hubiera hecho esas cosas por mí. O sea, si la empresa a ti te da una apertura un poco más a que puedas tú cualquier día ir a conversar con recursos humanos, presentarle tus inconformidades, hubiera sido más fácil. Hubiera sido para mí más fácil porque yo les hubiera dicho, o sea, no puedo. Yo fui sincera desde el principio, yo les dije, no puedo. O sea, en el estado en el que estoy extremadamente cansada, no puedo seguir trabajando en el horario en el que estoy. Pero pues eso tenía un proceso, no era solamente tú te presentas y les dices no puedo, o sea, era hable con su administrador,
dígale a su administradora que tiene que enviar un correo, dígale a su administradora que tiene que hacer un oficio. Entonces, me habría encantado poder haber alzado la voz por mí misma y no esperar que me den hablando, la verdad. Pero así se dieron las cosas, igual que Tati, pues así se dieron las cosas. Creo que a muchos nos hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, pero nos decían a nosotros no se puede saltar el rango, tiene que respetar los rangos que hay. Pues, mi rango era de administradora, lamentablemente, o sea, no había nada más que hacer, que esperar. Creo que ahí sí es literalmente siéntese y espere porque parada se va a cansar, así que no había más que sentarse y esperar. Gracias, Gene, qué tenaz, qué fuerte. Tati, cuéntanos tú. Ay, Dios, ¿qué hubiese hecho? No, y eso que no les cuento porque, no sé, a mí es como que siento que el mundo laboral sí me ha puesto muchos desafíos que incluso ahorita es como que yo digo, no, ya no quiero trabajar de manera dependiente para alguien. En mi último trabajo, porque yo estoy desempleada desde diciembre, igual tuve una experiencia no tan agradable, porque era un trabajo, o sea, la empresa era buena, me encantaba el trabajo, o sea, uno de los mejores trabajos que he tenido, tanto que yo me fui a vivir a otra ciudad sola con mi hijo por ese trabajo. A mi hijo lo tenía en una guardería, porque desde que me separé, mi hijo siempre ha ido a guardería, porque mi mamá trabaja, igual es enfermera, entonces los turnos rotativos como son, no me puedo ayudar, entonces mi bebé en guardería siempre. Y bueno, allá no sé si tenga algo que ver, pero era un pueblito, era un área rural, entonces no sé si ahí tal vez se me enfermó o algo, pero bueno, yo ya lidiaba con todo lo del trasteo, me pasé a vivir sola, trabajo, ver la guardería, o sea, todos los dos. Y en diciembre se me enferma y resulta que le da una neumonía súper, súper grave que termina en cuidados intensivos. Y obviamente yo no sabía qué hacer, quería partirme en dos para ir al trabajo, para ir al hospital, pero no podía. Me tocó obviamente y aunque, o sea, ni siquiera había que pensar al hospital. Y en la empresa solo me dieron 3 días por calamidad doméstica, que es lo que dan. De ahí, tal vez yo pensé que me iban a ayudar de alguna forma, algún plan B o algo. No me dijeron nada, se me acabaron los 3 días. Dije, voy a mandar un correo diciendo que voy a pedir vacaciones de si no me apruebo, porque ya eran como con las 12 de la noche de mi último día de calamidad. Pedí vacaciones, al día siguiente me dijeron, bueno, aprobado. Tenía como 9 días porque igual otros días los gasté que mi hijo se enfermaba, que alguna cosa, tenía solo 9 días. Los 9 días se me acabaron justo cuando el gordo salió de alta. Yo tenía mis cosas allá, me quedé en un cuarto de donde mi mamá acá, o sea, todo estaba súper desordenado en mi vida y yo tenía que volver al trabajo. Yo traté de hablar para ver si es que me podían dar una licencia sin paga o ayudarme a hacer teletrabajo, haciéndome 8 con mi mamá, que los días que ella no velaba o algo así, me ayude con el gordo, los otros ver si yo me quedaba aquí en la casa. O sea, en serio que traté de ver de mil y un formas cómo ordenarme para no dejarlo igual con alguien desconocido después de que salió de cuidados intensos. O sea, mi hijo estuvo mal. Tenía neumonía bacteriana, dificultades respiratorias, sepsis de foco respiratorio, o sea, cayó mal, cayó mal. Y a la final me dijeron que no me podían ayudar, que consideré renunciar. Renuncié, obviamente renuncié. Y es como que digo, o sea, obviamente ahí yo no tenía cabeza porque tenía que estar sola en el hospital, trasnochada, durmiendo en planta baja, o sea, horrible. Pero ahorita que lo veo desde afuera, o sea, agotar todo, hablar, como dijo Gene, hablar, o sea, ya por último, si vas a renunciar o algo, al menos anda y habla con recursos humanos, o sea, párate duro, haz valer tus derechos e incluso asesórate legalmente, porque tú, o sea, ahora entiendo que puedes poner como que demandas por acoso laboral cuando pasan ese tipo de cosas, que yo no sabía, pero asesórate legalmente, párate duro, anda y habla, porque al final, como te digo, si vas a renunciar o ya no cuentas con ese trabajo, dices, no, al final ya me voy a ir, al menos daste valer y, o sea, deja plantada bien tu posición, porque tú sabes lo que estás luchando por cuidar a tu hijo, por guerrear todas las cosas que te van pasando fuera del trabajo, y al menos de ahí, o sea, hazte ver cómo eres. Si es que ya te vas a ir y al menos que sepan todo lo que has hecho, más te vale. ¿Ustedes creen que todo lo que tuvieron que vivir, como, de qué manera tal vez ustedes darían como una sugerencia para que esto cambie? O sea, pongámonos en el puesto de que, Gene, tú eres la administradora
y tú, Tati, eres igual como la administradora de campo, porque siempre hay como jefes y rangos. Entonces, en la posición tú de administradora y ella de gene, ¿qué hubieras hecho diferente? Y tú, Tati, igual, qué hubieras hecho tú de diferente siendo tú la jefa de esta persona que está pasando lo mismo que tú? A ver, bueno, primero yo sí quiero recalcar que yo no creo que, porque, o sea, todos en realidad somos empleados y seguimos órdenes pues, de nuestros superiores o de los dueños, ¿no? Entonces yo no creo que ninguna persona, recursos humanos, jefes, se levantan un día y dicen, ay, le voy a despedir a ella o le voy a hacer la vida imposible porque su hijo está enfermo. O sea, no, 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 nada que ver. Todos somos humanos, todos tenemos familia, todos venimos de una mamá, tenemos hermanas, tías, pero bien o mal tenemos que seguir las órdenes de nuestros superiores. Entonces, yo creo que, por ejemplo, estas cositas que nos pasan sirven para tal vez dejar esa muestra en la empresa y que la muestra empiece a crear políticas internas, porque e incluso creo que ni las corporaciones grandes tienen tal vez desarrolladas políticas buenas para poder hacer valer los derechos de las personas gestantes o que ya son mamás o en posparto y todo eso. Entonces, primero, tratar de hacer que el Departamento de Recursos Humanos sea funcional y ver medidas, o sea, tal vez cambiar, si no te puedo reubicar, no sé, ver, no sé, cambiarte de los horarios más factibles, más como ajena, que le cambien horarios más mejores, evaluarte por metas, no porque trabajes las 8 horas, porque a veces hay trabajo que puedes hacerlo en 6 horas y las otras dos pasas viendo películas o algo así o sin hacer nada. Entonces, evaluarte por metas. Es como que tú tienes que hacer esto, entonces, ¿en cuánto tiempo me lo puedes hacer? Ya listo, entonces en estas horas y las demás ordina tú tus horarios, mira cómo te organizas. Yo creo que empezando por ahí. Y como te digo, Patti, haciendo políticas internas, empezando. Yo esperaría que estas experiencias que estamos contando, si tal vez las empresas llegan a escuchar esto, porque yo creo que de ley van a darse cuenta de quiénes somos y de lo que pasó, o sea, que traten de empezar a buscar como que políticas y prácticas que ayuden para que esto no tal vez no vuelva a pasar o sea menos invasivo para una siguiente persona que esté gestando o algo de eso. Saben que yo creo que hay algo que es súper importante, Pati, que tú dijiste, que esto realmente, este tema de la consideración sobresale los límites de que tiene que ver con un departamento de talento humano o incluso con las mismas políticas de la empresa. Yo creo que si yo igual no estuviera embarazada, si yo igual no fuera mamá, tendría un poquito de empatía por ti. Yo les contaba que era algo que mis compañeros, que ninguno de mis compañeros tenía hijos. Era como, le podemos decir que te deje sentar o le podemos decir que te deje comer. Así que yo creo que lo que falta es empatía y consideración totalmente por parte de las personas que te rodean. No es solamente el departamento de talento humano, porque debo decirles que ahí en mi trabajo, en los administradores de las otras farmacias, había administradores que en serio eran insistentes y ella necesita permiso y te ingreso el certificado de nuevo y te ayudo a validar y yo te ayudo a hacer, pero había administradoras como la mía que pues lamentablemente no eran. Y yo no creo que eso haya tenido que ver netamente con el departamento y las reglas internas de la empresa, pues eso tenía que ver con una consideración, de pronto un poco más de empatía, un poco más de, mira, yo soy mamá, yo te entiendo. Yo creo que el acompañamiento es súper importante porque pues como mamás a veces tenemos días buenos, tenemos días nada bonitos, a veces estamos un poco más cansadas, pero yo veo alrededor y les juro que lo único que me imagino es que me voy a encontrar con una mamá en el camino que me diga, ¿sabes qué? Sí, Gene, yo ya pasé por eso, o todo va a estar bien, o yo te puedo ayudar. Pero es no, o sea, no, yo creo que tiene que ver con el tipo de persona que quiere ser siempre, porque no es solo en la empresa, es todos los días, toda la vida. Totalmente, yo creo también que es específicamente justo lo que acabaste de decir, es la persona y lo que genera en su vida y lo que quiere para la vida y demás, porque en realidad demuestras mucho cómo tú eres, el cómo te comportas con los demás. Hay muchos dichos en el hecho de cómo te comportas con el mesero, te vas a comportar con los demás. Totalmente, es que no tienes por qué maltratar a nadie ni creerte más que nadie. Simplemente es como ponernos en los zapatos de esta persona y entender un poco.
cómo se siente y lo que puede necesitar. Como decía Tati, o sea, yo creo también que hay muchas veces que sí se puede dar esto de que cumple tu trabajo en el tiempo que tengas que cumplir, tú te organizas, pero hoy cumples tu trabajo, punto. Lo va a hacer, porque definitivamente hay un estudio que se hizo de que las mamás en maternidad, cuando ya están en su posparto, cumplen sus trabajos mucho más efectivamente. ¿Por qué? Porque están como que enfocados en terminar pronto y bien para poderse dedicar a sus hijos. Entonces, son mucho más productivas. Eso está en evidencia científica, por eso es que se hicieron los teletrabajos. Muchos trabajos abrieron como este espacio para hacer el teletrabajo y que las mamás se den su tiempo para cumplir con el trabajo y estar con sus bebés. Por eso se afirmó que el teletrabajo era una buena idea, porque la mamá cumpliría con su trabajo sin ningún problema, estando desde casa, si es que tiene que decidir hacerlo de esa manera. Entonces, definitivamente se nota mucho más que la mujer que tiene un bebé cumple su trabajo de una manera distinta y lo cumple mejor. Pero bueno, en todo caso, siento que algo que es súper duro y que creo que no es difícil, es como que ir rompiendo como estos patrones, esta forma de trabajar tan recurrente, porque es algo que han tenido que pasar muchas mujeres durante muchos años, durante mucho tiempo en muchos países, no solo en el nuestro, y que poco a poco han ido rompiendo como esta cultura tan diferente socialmente entre géneros y en todos, ¿no? Entonces, siento que no tenemos que bajar los brazos y siento que es muy importante exigir nuestros derechos con respeto y buscar, como decía Tati, sí, buscar otras alternativas. Si es que no, nuestra voz no es escuchada, entonces buscar otras alternativas legales para que sea escuchada nuestra voz de una manera distinta, ya que cuando quisimos dialogar de una manera tranquila y asertiva, no fuimos escuchadas. Eso ya nos contará en un próximo episodio la abogada y tendremos como un respaldo mucho más certero en cuanto a esto. Realmente es una locura saber y escuchar todo esto. Y por eso también estaba consultando un poco acerca de cifras que tengamos registradas. Y bueno, la Organización Internacional del Trabajo, que es creada por la Organización Mundial de la Salud y el organismo internacional que vela por el derecho de los trabajadores, nos indica que tenemos una cifra sumamente elevada en cuanto a violencia laboral de la mujer, que se ha reportado del 66,7%, mientras que del hombre viene a ser el resto, ¿no? 22%, 21% más en las mujeres. Es un montón. Y qué pena que sea así, porque seguro ese 22% más es de mujeres justamente en esta etapa, ¿no? Que es una de las más vulnerables. El resto de etapas puede ser una enfermedad, que pasa también en los hombres, y diferentes factores, pero la mayoría de los factores son maternidad y lactancia. Qué pena que sea así, pero es lo que vivimos y es lo que debemos intentar cambiar cada vez más. Después de haber escuchado todo este podcast, todas estas experiencias y vivencias que ha tenido cada una de ustedes, quisiera que vayamos cerrando con dos preguntas. ¿Qué significa ser mamá después de esta experiencia? ¿Y qué frase les llena de orgullo a ustedes y les puede llenar de orgullo al resto de mamis que esté escuchando? ¿Qué es ser mamá para mí? Ay, es que no podría, es explayarme todo un día hablando de eso, pero para mí ser mamá es encontrar una fuerza que nunca supiste que podrías tener y una resiliencia que tampoco sabías que podías tener. Y es encontrar, no sé, es encontrar otra vez tu niña interior, porque tu hijo, o sea, te despierta sentimientos, emociones y una forma de ser tuya que tú ni siquiera te imaginabas que tenías. Aparte que hay amor por todas partes, o sea, no hay nada más sincero que todo el cariño que tú puedes recibir de tu hijo. Y no, o sea, yo
yo agradezco todo lo que me ha pasado porque desde que nació mi hijo yo soy una mujer súper fuerte y súper madura. Entonces yo agradezco todo lo que me ha pasado, agradezco todas estas experiencias no tan bonitas porque de una u otra manera todo esto que pasó ahorita me deja estar ahorita súper cerca de mi hijo. Incluso el otro día le pude dejar en la guardería por primera vez a un paseo escolar porque siempre desde el año le mandaba con otras personas porque tenía que trabajar. Entonces, por todo esto que me ha pasado, yo estoy ahorita viviéndole a mi hijo al 100. Entonces, yo agradezco mucho eso. Es lo que me llevo. Gracias, Tati, qué lindo. Bueno, para mí la maternidad ha sido dos experiencias súper diferentes, debo decirle. Tengo dos hijos, mi hijo mayor tiene 9 años, mi bebé acaba de cumplir un año. Fui mamá soltera durante 8 años, así que era levantarte y seguir. O sea, no, las mamás no tenemos opción. No tenemos opción, es levantarte, salir a trabajar, buscarte el pancito de tus hijos todos los días. Así que yo pienso que en mi momento y en mi etapa de haber sido madre soltera, pienso que todo, absolutamente todo ha valido la pena. Porque es eso, o sea, te levantas y le ves a tu hijito sonreírte y le ves a tu hijito diciéndote, mami, la bendición, mami, te amo, mami, te hice, mami, te traje. Realmente es la satisfacción del deber cumplido. Como ahora estoy viviendo mi maternidad súper diferente, estoy acompañada, no estoy sola. He tenido la oportunidad, a Dios, gracias, de poder estar con mis hijos, de disfrutar de mis hijos, de ver su proceso de cero, algo que pues me perdí totalmente de mi primer hijo porque tenía que salir a trabajar. Así que lo único que sé es que al final todo ha valido la pena. Los días de trabajo, los días que fueron feos, los días que estuve cansada, todo ha valido la pena porque mis hijos, pues, llegas a la casa y al final los hijos están bien, los hijos están felices, están comidos y bañados, que es lo que yo digo. Tienen un techito donde dormir, duermen calientitos, no les hace falta, a Dios gracias, comidita y pues esto es lo que es ser mamá. No descansamos nunca. Qué hermoso, Jenny. Y así es, tal cual. El rol de la madre nunca termina desde que comenzó, que como decía Tati, genera una fortaleza y un increíble poder que realmente ninguna mamá piensa, ninguna mujer que va a ser mamá piensa que va a tener. Sí, definitivamente, como tú decías, Gene, la mamá no se cruza de brazos, hace todo en la vida para darle lo mejor a sus hijos en todo sentido, esfuerzo físico, emocional, o sea, es que la mamá definitivamente se convierte en todas las profesiones que existen y no existen en el mundo. Tú, si bien es cierto, dices que eres enfermera, pero terminaste siendo absolutamente todo. La Tati exactamente igual. Ella no es enfermera, pero terminó siendo enfermera también y haciendo un montón de cosas que pensábamos jamás en la vida poder hacer. Pero eso es lo que lleva el hecho de ser mamá, todo ese amor y entrega que das sin ningún tema de retribución, porque en realidad no esperas eso, pero sí las caricias que tienen los hijos con estas cosas que te hacen, de sus dibujos, de su te amo mamá y cosas así, te llenan el corazón y dices todo esto valió la pena. Fue un episodio muy, muy conmovedor realmente y fuerte. Siento, como les decía en un principio, que esto no debería pasar, no debería ser de esa manera, debería ser un poco más empático y justo, solidario, debería ser de otra manera, pero siento que sus experiencias le ayudarán a muchas más mamás, primero a no sentirse solas y a sentir que son las únicas a las que les pasa esto, pero también a alzar un poco la voz y quejarnos y tomar un poco de distancia y también hacer notar lo que no está bien, lo que nos incomoda y lo que no deberíamos dejar que pase nunca más. Les agradecemos mucho por estar en este podcast del día de hoy, por no dormir tanto y quedarse un rato con nosotras. Y pues nada, esto ha sido la magia y el caos de ser padres y pues estaremos en un próximo episodio completando esta parte que fue tan importante como les mencionaba con la abogada que va a acompañarnos en el próximo episodio. Les mando un abrazo a todos y gracias por escucharnos una vez más. Si te gustó nuestro podcast, no olvides suscribirte en Spotify, YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales como La Magia del Caos de Ser Padres.